Muy buenas noches. El gobierno presentó hoy el proyecto de reforma tributaria. Nuestros invitados de esta noche son el doctor Jorge Enrique Bedoya, quien es presidente de la SAC, y el doctor Luis Fernando Mejía, quien es presidente de FEDesarrollo. Primero el doctor Bedoya, presidente de la SAC, Sociedad de Agricultores de Colombia. ¿Qué le pareció en general el proyecto, doctor Bedoya? Buenas noches. David, buenas noches. Desafortunadamente el proyecto es indolente, con cientos de miles de productores de alimentos que le han cumplido al país, garantizándole la seguridad alimentaria durante la pandemia, y vulnera la buena nutrición y la alimentación de millones de hogares en Colombia que verán incrementados los costos de producir alimentos en nuestro país como consecuencia de esta reforma. ¿Por qué lo llama usted indolente? También porque el campo le cumplió a Colombia, porque el gobierno dijo que no iba a encarecer el costo de la alimentación, y al eliminar el régimen de exentos para los alimentos y dejar IVAs, no solamente del 5%, sino de tarifa general en los insumos de los productores, se va a incrementar el costo de producir alimentos y eso le afecta no solamente al productor, sino también a los consumidores. ¿Qué diferencia hay entre exentos y excluidos? ¿Qué es lo que establece el proyecto? También un ejemplo muy sencillo. El huevo hoy es un producto exento, pero las materias primas que se utilizan para producir la comida de las gallinas tienen un IVA del 5%. Hoy ese costo del IVA del 5% el consumidor no lo siente. ¿Por qué? Porque al productor la DIAN le devuelve los IVAs pagados en la comida de las gallinas. Pero como la DIAN y el gobierno van a eliminar el régimen de exentos y van a pasar el huevo a excluido, ahora sí, esos IVAs en los insumos del 5% o del 19% serán mayor costo para el productor y por lo tanto encarecerá el costo de la alimentación. Y esa es la diferencia. Es decir, doctor Bedoya, que de todas maneras el aumento del IVA establecido para elementos que tienen que ver con la producción final del alimento para los consumidores va a ser grabados, lo que en consecuencia se refleja en el precio final. Claro, Yamir, y como lo hablamos la vez pasada, eso puede llegar a tener un impacto mínimo de 5% en productos tan importantes para los colombianos como la leche, el queso, el arroz, el huevo, el cerdo, el pollo y el pescado. Y eso es algo que un país con semejantes indicadores de pobreza y de mala nutrición no puede aguantar. Y a eso súmele otra cosa, que ahora les dio por crear un impoconsumo del 8% para los plaguicidas que se utilizan para el control de malezas, enfermedades y plagas, porque Colombia es un país tropical y tienen nuestros cultivadores desafortunadamente que combatirlos. Entonces, no solamente es por el lado de eliminar los exentos, sino también este ejemplo que le doy de ponerle un impuesto de impoconsumo a los plaguicidas que usan los pequeños cultivadores de nuestro país. Y además, doctor Bedoya, mire, en el proyecto el gobierno saca de excluidos productos como redes para la pesca, sacos, talegos para envasar, cáñamos, empaques de fique, guadañadoras, máquinas de cosechar tubérculos, tractores. Todo esto se refleja en el precio final. Claro, Yamid, porque son insumos para la producción. El gobierno pretende que los agricultores se tecnifiquen y tengan sus tractorcitos. Ahora van a tener IVA del 19%. ¿Qué vamos a hacer con los pescadores si van a tener redes de pesca, IVA a las redes de pesca? O imagínense, los costales de fique, algo tan lindo y sobre todo tan importante para los productores, los están sacando del régimen de excluidos, salvo que el texto que tengamos sea uno distinto al que radicaron el día de hoy. Pero eso lo que demuestra es que efectivamente sí se están grabando insumos de las cadenas de valor y el gobierno había dicho que eso no lo iba a hacer. De tal manera que aquí le corresponde al Congreso de la República tomar decisiones para que no se vaya a afectar no solamente los costos de producir alimentos, sino a nuestros consumidores y los millones de productores y consumidores que tiene el país. Es decir, doctor Bedoya, en su opinión, no hay duda de que la propuesta hecha hoy por el gobierno sobre la nueva reforma tributaria sí va a impactar los precios de la canasta familiar. Claro, porque está impactando los insumos que son absolutamente relevantes para evitar
que se llegara a tener un impacto en el costo de los consumidores, y eso, gracias a que van a eliminar el régimen de exentos, tristemente va a ocurrir. Y permítame, le digo algo adicional. Están generando una enorme desventaja de nuestros productores nacionales frente a los productos importados, que no van a pagar IVA, pero que nuestros productores van a tener IVA en sus insumos, que ahora sí se van a sentir en sus costos de producción. La Sociedad de Agricultores de Colombia, doctor Bedoya, que usted preside, había insistido ante el gobierno en que no gravara con IVA los insumos, es decir, los elementos que se utilizan para crear alimentos. No le hicieron caso. Por lo visto no, y pareciera que tampoco le quieren hacer caso al Congreso de la República. El mismo Partido Centro Democrático, la gran mayoría de sus congresistas, le hicieron un llamado al gobierno para que mantuviera los alimentos en el régimen de exentos, y mire que hoy el ministro de Hacienda presentó otra cosa. Así que quedamos en manos del Congreso, y ojalá todos los partidos políticos, y les hago esa invitación desde su programa, para que se solidaricen no solamente con los consumidores, sino con los cientos de miles de productores de alimentos que le cumplieron a Colombia, garantizando la seguridad alimentaria en esta pandemia. Es momento de que Colombia le cumpla al campo. Y usted, doctor Bedoya, está decidido a llevar la vocería en contra que tienen los agricultores contra la reforma, llevar esa vocería ante el Congreso. Esta es una posición que tiene la SAC desde el año 2018, cuando el gobierno nacional buscó hacer lo mismo, eliminar el régimen de exentos y hacer los cambios que hoy estamos viendo. Así que aquí lo único que hay es una consistencia y una realidad. En nombre de todos los productores y de todos los sectores agropecuarios representados en la SAC, la necesidad de que el gobierno piense bien si esto es lo correcto y que el Congreso de la República también actúe, porque aquí está en juego no solamente la alimentación, sino la estabilidad y la viabilidad de la producción de alimentos, que es considerada producción de la seguridad alimentaria de nuestro país. Pregunta final, doctor Bedoya. En resumen, la Sociedad de Agricultores de Colombia, que usted representa, está totalmente en desacuerdo con el proyecto en materia de IVA, de crecimiento del IVA. Estamos totalmente en desacuerdo con este proyecto. Doctor Bedoya, muchísimas gracias. Y ahora nuestro invitado es el doctor Luis Fernando Mejía, presidente de FEDesarrollo. En esencia, doctor Mejía, ¿qué le pareció el proyecto? Yamid, mire, la propuesta de reforma que está presentando el gobierno nacional está muy alineada con las propuestas que habíamos hecho desde FEDesarrollo. Un espíritu de poder continuar avanzando en materia de equidad tributaria, por ejemplo, a través de la exención de esa multiplicidad de la eliminación de esa multiplicidad de exenciones sectoriales, tratamientos diferenciales que tiene actualmente nuestro estatuto tributario, muy importante en eso. También, por supuesto, ir gradualmente aumentando la base gravable del IVA, un tema muy polémico, pero que es necesario en esta coyuntura. También lo que se está haciendo en materia de aumentar el impuesto a las personas naturales, pero especialmente haciéndolo muy progresivo. Quienes tienen más recursos, por supuesto, tienen que pagar proporcionalmente más. Así que el espíritu general, creo, Yamid, está muy alineado de nuevo con la propuesta de FEDesarrollo. Me parece importante, es ambiciosa y seguramente tendrá un largo debate democrático en el seno del Congreso de la República. A ver, doctor Mejía, el proyecto establece que habrá una sobretasa del 3% por 2 años en el impuesto de renta para personas jurídicas. ¿Su opinión? Me parece razonable porque la coyuntura es muy complicada y en una especie del espíritu de todos ponen, no solamente se debe aumentar el IVA, también el impuesto a las personas naturales, sino por supuesto que las empresas tienen que poner de su parte. No solamente está lo de la sobretasa, Yamid, sino también las eliminaciones de las exenciones sectoriales para las empresas y también, muy importante, una cosa que habíamos ratificado nosotros desde FEDesarrollo, Yamid, la eliminación del descuento del 100% del impuesto de industria y comercio contra el impuesto de renta. El gobierno está planteando mantenerlo en 50% como está actualmente. Solamente esa medida le generaría ingresos fiscales adicionales al gobierno cercanos a los 4 o 3 billones de pesos. El gobierno propone un impuesto a la riqueza o al patrimonio para patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos. Nos parece razonable, Yamid, es un momento de nuevo de solidaridad.
las personas que tienen más de 5.000 millones de patrimonio líquido naturalmente son personas ricas, privilegiadas. Nos parece también importante cambiarlo ya no a un impuesto sobre todo el patrimonio, sino a través de un impuesto marginal, es decir, se empezaría a pagar sobre el exceso de estos 5.000 millones de patrimonio líquido. El gobierno también propone un impuesto solidario del 10% para empleados públicos o privados que ganen más de 10 millones de pesos mensuales. Yamid, no solamente para los empleados, los independientes o salariados, para todo tipo de ingreso, sea laboral o no laboral, incluyendo las rentas de capital. Cuando esos ingresos sean superiores a los 10 millones de pesos, se cobraría un impuesto solidario, pero es muy importante destacar, Yamid, que esto es una especie de retención anticipada, porque el impuesto solidario en esta propuesta que hace el gobierno va a ser plenamente descontable del impuesto de renta a pagar el próximo año. Pero mire, el gobierno también propone sobre el tema de las pensiones que las que sean superiores a 7 millones de pesos tendrán que pagar renta. También estamos de acuerdo, Yamid. De hecho, nuestra propuesta era mucho más ambiciosa y empezar a pagar desde cifras mucho más bajas, ojalá desde los 3, 4 millones de pesos mensuales. Lo de los 7 millones de pesos mensuales nos parece razonable, Yamid, porque hay apenas alrededor de 25.000 pensionados que tienen actualmente pensiones por encima de los 7 millones de pesos. Ahora, doctor Mejía, el impuesto de renta se propone ampliar el número de personas naturales que pagarán impuesto de renta de la siguiente manera. A partir del año 2022, es decir, para las declaraciones de renta de 2023, pagarán impuesto quienes tengan ingresos anuales por 50 millones, es decir, unos 4 millones y mil pesos, pagarán impuesto de renta. Y de ahí para adelante, pues la tabla que se aumenta cada año. Mire, eso ya a mí también se está planteando de forma gradual. Incluso llegaría esa cifra que usted mencionaba de cerca de 4 millones de pesos mensuales en el 2023 a cifras cercanas a los 2.5 millones de pesos mensuales. ¿Por qué? También nosotros desde Fedesarrollo estábamos proponiendo la ampliación de estas bases gravables. Actualmente, de los cerca de 20 millones de ocupados en el país, declaran renta cerca de 3.8 millones de colombianos y terminan pagando renta apenas 1.5 millones de ocupados en el país. La pregunta final, doctor Mejía. ¿Qué reservas en general tiene usted sobre el proyecto de reforma tributaria presentado hoy por el gobierno? Yamil, yo le diría que el proyecto de ley no está metiéndose con el tema sustancialmente del mercado laboral. Hay algunos incentivos a la generación de empleo formal, pero infortunadamente si no se hace una reforma sustancial va a ser muy difícil aumentar las tasas de formalidad laboral. Y específicamente el proyecto Yamid, nosotros no compartimos esta idea de pasar los bienes exentos a bienes excluidos, es decir, que quedarían por fuera de la capacidad de poder solicitar la devolución de los IVAs pagados en los insumos intermedios. Si bien el gobierno dice que va a tratar de evitar que esto genere aumentos en precios, seguramente algo de esto va a pasar. No, pero a ver, doctor Mejía, ahí el gobierno anuncia que hará una devolución por el pago del IVA a los estratos bajos de 50.000 pesos mensuales. Eso es muy importante, Yamid. También recogiendo una de las recomendaciones que habíamos dicho, no es solamente compensar o devolverle el IVA al 20% más pobre de la población, al 40% de la población que realmente es la tasa de pobreza aproximada que nosotros estimamos se generó a producto de la pandemia. Son 50.000 pesos mensuales, lo que implica que especialmente este grupo de pobres moderados y pobres extremos no van a tener ningún tipo de afectación en materia del IVA y compartimos plenamente esa medida. Doctor Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo, muchísimas gracias por el análisis muy breve, por supuesto, por falta de tiempo, que usted ha hecho sobre la reforma tributaria presentada por el gobierno. Muy amable, doctor Mejía. A mí muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial y estamos en contacto. Y a ustedes, televidentes, también gracias. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CM.